Así que vamos a leer entonces en Génesis 1, versículo 1 y versículo 2. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Las Sagradas Escrituras comienzan, como vemos, se llama Génesis, el primer libro. La palabra Génesis significa lo que empieza, lo que comienza, el principio. Por eso, porque vemos que en Génesis está el principio de todas las cosas. Está el principio de la vida, está el principio de la humanidad, está el principio de la vida biológica, está el principio, bueno, de toda clase de vida, de las plantas, de los animales, todos esos principios que se inician en el libro de Génesis. Por tales cosas, los judíos solían llamarlo el libro de los grandes principios, porque allí fue donde comenzó toda la creación. Amén. En el principio, dice el versículo número 1, creó Dios el cielo y la tierra. Solamente en este renglón, la palabra de Dios, las escrituras, inspiradas por Dios mismo, digamos, Dios mismo declarando. Lo primero que declaran es la existencia de Dios. En el principio creó Dios. O sea, Dios existía. Nos lo declara también la palabra de Dios como el creador. Y si Él a sí mismo se revela su existencia y revela también que Él es el creador, debemos entender entonces que antes del principio ya Dios existía, y Él es primero que todo lo creado y antecede inclusive al hombre. El hombre aún no existía. Amén. Entonces Él es primero que todo. Hoy los científicos, no, la ciencia hoy trata de querer arman teorías sobre los orígenes de la vida, de cómo comenzó todo, y hemos todos conocido ya y escuchado cuántas aberraciones y cuántas contrariedades, ¿no? Que ellos han cometido, porque ese es algo completamente, como dije el domingo, se necesita más fe para yo creer. Yo necesito más fe para creer que todo se hizo simplemente de una explosión, con tal orden, con tal belleza, con tal como una explosión va a formar un hombre y una mujer con órganos genitales diferentes para una reproducción. ¿Cómo una explosión puede calcular y una explosión poder medir todas estas cosas de esta manera? Es imposible. Es imposible. No puedo tampoco aceptar ni creer de que el hombre venga de la evolución y que era un mono. Pero si en el día de hoy, hermano querido, hay monos todavía. ¿Y por qué los monos no siguen progresando haciéndose hombres? Amén. Y además de eso, ya cuando vamos a el muy ADN, que ha sido algo extraordinario, no es algo nuevo, es algo que se comenzó a descubrir desde 1850 y tanto, y para el 1900 ya. 50 y algo, 54, 56. Fue que unos hermanos, ¿no?, descubrieron ya en una forma ya científica y una forma ya establecida lo que realmente era el ADN. El ADN que ha ayudado mucho de allá hacia esta parte a descubrir muchísimas cosas, e inclusive hasta personas que habían estado presos por el ADN, después de tener 10 años, 15 años, tuvieron que soltarlo porque eran inocentes. Simplemente por el ADN. Entonces, algo que fue del otro día para acá, pero no significa que eso comenzó a existir desde ese tiempo hacia acá, desde 1954 hacia acá, 56. No significa que comenzó a existir desde entonces. Eso significa simplemente cumpliéndose desde entonces la palabra que Dios había dicho a Daniel el profeta, y la ciencia avanzará. En los últimos días la ciencia avanzará. ¿Por qué? Porque el ADN es algo que el hombre descubrió, pero fue algo que Dios mismo instituyó en el Edén. Es el código genético que Dios puso en cada célula
de cada ser, sean animales o sean, tú sabes, no seres humanos. En cada célula, y tenemos nosotros billones de células, y cada célula de esas, cada celulita de esas, que son cosas microscópicas, tienen allí ya el código genético de cómo tú ibas a ser, de cómo, si varón, hembra, tu color, tu estatura, todo, absolutamente. Absolutamente. Y no obstante, por eso el apóstol Pablo exhortaba mucho a Timoteo: cuídate de la falsamente llamada ciencia, porque a muchos apartaron de la verdad. O sea, hay dos clases de ciencia. Está la ciencia que conforme a Dios, amén, que nos da sabiduría, y esa es la que está en las Escrituras. No hay nada de malo contra la ciencia. Yo no tengo nada contra la ciencia. Yo no tengo nada contra los científicos. Tengo problemas contra los científicos que tratan de invalidar las Escrituras para exponer sus propias teorías, que contradicen las Escrituras. Pero cuando un científico entiende y acepta que las Escrituras tenían razón y que ellos estuvieron equivocados, yo estoy bien con ese científico, porque ciencia lo que significa es conocimiento, y el conocimiento lo da Dios. Dios le dio, dice la palabra de Dios, el mismo Daniel declara que Él le dio que ciencia al entendido, Él dio el conocimiento. Dios, o sea, no tengamos nunca nada contra la ciencia. Yo no tengo nada contra la ciencia. Tengo en contra de la ciencia cuando contradice las Escrituras, o sea, la quieren poner por encima de lo que ya Dios ha establecido. O sea que el hombre simplemente descubre cosas en el tiempo de Dios, cuando Dios lo designa, cuando Dios quiere. Dios abre tus ojos, quita el velo y te deja ver lo que no había visto antes. Pero ya eso estaba. Eso no fue algo nuevo que tú... No. Ya eso estaba. Dios en su gracia permitió que lo abrieras, y de hecho, desde que, así mismo como puedo decir muchas cosas negativas, puedo decir muchas cosas buenas. Han habido muchos científicos que se convirtieron, aceptaron, hermano. Aceptaron que la Biblia tenía razón. Y han habido muchos cuando la redondez de la tierra, cuando Cristóbal Colón y todo eso, ¿de dónde usted cree que él lo cogió eso? De Isaías 41, cuando dice que Jehová se sienta ¿cómo? Sobre el círculo de la tierra. ¿Comprende? O sea, a Dios no lo podemos impresionar, a Dios no lo vamos a sorprender, a Dios no lo... No. Dios Él fue quien hizo todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, y todo cuanto en ellos hay. Ha sido Él y nada más. Amén. Ok, entonces los científicos jamás pueden saber el origen de la vida, porque acabamos de ver ahora mismo aquí que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que Él antecede a la creación, Él antecede al hombre. Entonces cuando Dios creaba, ahí no había ningún hombre. No, el hombre no existía. El hombre no puede tratar de opinar o de decir algo que Él no estuvo allí. El hombre no existía, pero Dios ya existía. El único que puede declarar y el único que puede revelar y decirnos con verdad, a ciencia cierta, el origen de la vida, cómo fueron todas las cosas, cómo fue la creación, únicamente Dios. Y Él es el que dice que Él estaba en el principio. Amén. Él es el que dice que Él fue quien creó los cielos y la tierra. Amén. Entonces cualquier otra opinión en contra de esa, cualquier controversia queda completamente nula. ¿Estamos? Tenemos que estar bien firmes y radicales en lo que creemos. Y sobre todo en estos últimos tiempos que se están escuchando tantas barbaridades, y todas ellas conducidas a contradecir lo que ya Dios ha establecido. En una u otra forma, el espíritu del Edén se manifiesta hoy en grande manera, que es el espíritu del anticristo, donde el hombre quiere ser como Dios. El hombre quiere igualarse a Dios. Cuando el hombre pone igualarse o superar a Dios, cuando el hombre pone su filosofía, su sistema de pensamiento por encima de lo que ya Dios ha establecido. Vemos clarito ahí el espíritu del Edén cuando le dijo la serpiente a la mujer: seréis como dioses. Y no vamos a entrar en todas las cosas que escuchamos decir,
¿no? De cómo hoy, que si se clonan, que si hoy que fue, los niños si lo quieren con ojos azules, aunque el papá y la mamá no tengan ojos azules, pero le podemos poner allí el ADN de alguien de ojos azules. ¿Usted me está entendiendo? O sea, es de tanta manera que el hombre está tratando de distorsionar lo que ya Dios estableció, contradiciendo el código genético que Dios estableció para cada persona. Amén. Y eso para mí es muy, pero muy terrible. Entonces, el único que puede decirnos realmente cómo se originaron todas las cosas, cómo se originó la vida y todo lo creado, únicamente es Dios, las Santas Escrituras. Cuando decimos en el principio creó Dios los cielos y la tierra, como leímos, ¿a cuál principio? ¿A cuál principio se refiere la Biblia? Vamos a ver acá, buscar el principio. Este principio aquí, en Génesis, en el principio, ¿no? Que leímos, no tiene el mismo significado de cuando Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Hemos hecho algo así, como simplemente, como Él es luz. Y estamos hablando de que en el principio Él era el verbo. Todavía Él no tenía cuerpo. O sea, era espíritu también. Lo hemos hecho así como una luz, simplemente. Aquí estamos hablando en este principio, recuerde, en el versículo 3, ponme el versículo 3, dice, mire, porque como estábamos en el 1 y en el 2, quise cambiar el slide. ¿Ok? En el principio les dije, ¿verdad? Era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Mire lo que dice las escrituras de Jesús. Entendemos que es de Jesús que está hablando, ¿verdad que sí? Él es el verbo. Él es la palabra. Y de Él, ahí mismo dice el 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando ahí de Jesús cuando Él era ¿qué? El verbo. El verbo. Está hablando de Jesús. En el principio, entonces, lo que quiere Juan aquí señalar, lo que Juan señala aquí en este principio, y lo que él quiere mostrar es la deidad y la eternidad de Jesús. En su evangelio, él comienza ahí, de que Jesús era hijo de Dios. Por eso dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo que él quiere demostrar aquí es eso. Está hablando de Jesús, y está diciendo que Él era desde el principio, pero cuando todo era eternidad. Amén. Que Él no era de hace 2000 y pico para acá. Él existía en la eternidad, pero en ese tiempo entonces Él era el verbo. Ya para el versículo 14, entonces se dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces ahí da a entender que es el mismo Jesús encarnado, ¿no? Pero antes. Y Él era el creador. Por Él fueron hechas todas las cosas. Amén. Así que aquí Él se está refiriendo, entonces, Juan, cuando todo era eternidad, en un principio absoluto, donde trate de llegar con su mente a ese principio cuando todavía no existía el tiempo ni existía nada. Trate un chin a ver si llega. Vamos a ver, ¿va a llegar? ¿Usted cree que va a llegar? Trate de irse allá cuando no existía nada, solamente existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ándele, vaya. Le aseguro que se le revienta un fusible, porque mire, de eso usted puede estar seguro. ¿Por qué? Porque es algo abstracto. La eternidad es una dimensión, algo abstracto. Para nosotros es algo demasiado difícil, Usted se puede ir al principio, a lo más lejos que pueda concebir posiblemente su mente, y no le va a dar. ¿Por qué? Porque nosotros habitamos en un sistema diferente.
Amén. Nosotros estamos en una dimensión totalmente diferente, pero yo necesitaba que usted entendiera este principio, porque este principio del que habla Juan es diferente. Ya cuando la Biblia comienza diciendo en el principio creó Dios y después viene la creación, se está refiriendo a dos puntos de partida diferentes. Amén. En el del verbo no hay punto de partida, hay eternidad. Él está demostrando allí la existencia de siempre de él. ¿Ok? Pero ya aquí hay un punto de partida. Amén. Entonces, ¿dónde moraba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Dónde moraba Dios? En la eternidad. En la eternidad. Amén. ¿Y qué es la eternidad? La eternidad es una dimensión muy diferente a la dimensión a la que nosotros pertenecemos. Es una dimensión sin principio y sin final. Usted pudiera tratar un momentito ni siquiera de imaginarse algo así. Algo abstracto que usted no pueda medir. Nosotros estamos acostumbrados a medir las cosas. Estamos acostumbrados a medir las cosas por el tiempo. Estamos acostumbrados a medir las cosas por espacio. Amén. Y tenemos medidas, inclusive geométricas. Nosotros, dígame, que usted pudiera entender eso, usted pudiera entender simplemente así una dimensión abstracta que no se puede medir, que no tiene tiempo. Muy difícil para nosotros. Entonces, ¿qué es realmente la eternidad? Vamos a ver de una manera muy simple, y que el Señor me permitió como verlo así en el aire para traerlo. Vamos a ver un poquito qué es la eternidad, porque Dios moraba, tenemos que conocer un poquito nuestro Dios. Entonces Él moraba en la eternidad, y la eternidad, entendemos, si usted lo busca en un diccionario, yo uso mucho el diccionario para buscar palabras, para tener definiciones apropiadas. Si usted busca eternidad, usted se dará cuenta que una eternidad es una dimensión sin principio y sin final. Algo que perpetúa, algo que no tiene fin, no tiene comienzo. Eso es lo que es eternidad. Pero vamos a tratar entonces de ver, en la eternidad no existe el tiempo, no existe la materia, no existe el espacio. Por eso fue que cuando Él se le presentó a Moisés, ¿recuerdan en la zarza ardiente? Cuando Él está mandando a Moisés a Egipto, y Moisés le preguntó a Él, bueno, y cuando ellos me pregunten a mí que quién tú eres, ¿qué le voy a decir? Él le dice, yo soy el que soy. Dile, tú así le dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Ahora, esta palabra yo soy el que soy tiene que ver con el verbo ser, uno que tiene existencia en sí mismo, uno que cubre las dimensiones del tiempo, porque yo soy el que soy, significa yo soy el que soy, yo soy el que era y yo soy el que seré. Amén. Vemos, Él no está limitado al tiempo. En el tiempo y en las tres dimensiones del tiempo, pasado, presente y futuro, Él no está sometido a ellos, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque en Dios mismo, en Él, está la eternidad en su existencia. Él es el Shaddai, el suficiente en sí mismo. Él es el eterno, porque también lo tiene de título, porque Él mora en la eternidad y la eternidad mora en Él. Amén. That is beautiful. Amén. ¿Por qué para mí es tan importante que conozcamos al Dios que le servimos? ¿Por qué? Porque cuando conocemos un poco a lo que Él nos permita, porque conocerlo es a lo que Él nos permita, y te va a permitir a la medida que tú lo desees. Cuando Él lo permite, tú sabes, no, y es para que tú entiendas al Dios grande que tú le sirves y no lo compares con un hombre. Porque somos muy dados a veces, psicológicamente quizás y sin darnos cuenta, a creer en lo que Dios es como uno de nosotros. Amén. Cuando la Biblia dice que Él es celoso, sus celos son muy diferentes a los celos egoístas del hombre. Cuando dice que Él nos ama, su amor es muy diferente al amor egoísta. Cuando digo del hombre, me refiero a todos nosotros, la humanidad. Amén.
Totalmente. Entonces Él es totalmente diferente. Cuando estamos en situaciones de problema, ¿habrá alguna cosa difícil para el que creó los cielos y la tierra? Jamás. Él lo hizo una vez, Él lo vuelve a hacer otra vez. Amén. Entonces que todo el poder está en Él. Y no necesita consejo y no necesita de ayuda. No necesita a nadie. No necesita a nadie, pero a nadie que lo ayude. Porque todo el poder Él es suficiente en sí mismo. Él es el Shaddai. Sus nombres son maravillosos porque revelan su naturaleza, su carácter y sus obras. Y nos revela quién es el Dios que nosotros le servimos. Amén. Solamente quiere nuestro Dios. Lo único que demanda de nosotros es que le creamos. Todo aquello que tú piensas que es imposible, Él te dice, ¿habrá algo imposible para Dios? Aleluya. Amén. Lo malo es cuando ponemos nuestra mirada en lo que yo puedo hacer. Ahí sí que es malo. ¿Sabe por qué? Porque yo no puedo hacer nada, pero Él lo puede hacer todo. Amén. Nosotros no podemos hacer nada. Ahora Él lo puede hacer todo. ¿Ok? En la eternidad no existe el tiempo. En la eternidad no existe el tiempo. Escúcheme esto. Cuando la Escritura nos dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, como en la eternidad no existe el tiempo, vamos a mostrar esta gráfica, más o menos de una manera simple que encontré. Tú sabes lo que puede ser fácil. Vamos a mirar, usted ve que toda esta parte de acá que tiene dos cruzadas es la eternidad. Todo esto es la eternidad, ¿ok? No tiene principio, no tiene fin. Dentro de esa eternidad hay un paréntesis, ¿ok? Hay un paréntesis que comienza aquí y termina aquí. Entonces, la eternidad es esto. Cuando dice en el principio, estamos hablando acá. Entonces, en el principio, a lo que se refiere ahí es a este principio de acá. Pero tú sabes, pero también quiero también que entendamos algo. No quiero pasarme mucho a ese ladito, porque yo quiero que también que entendamos. Bueno, en este principio, lo voy a dejar así. En este principio de acá, recuerde, probablemente no es exactamente la creación de cuando Dios dijo la luz. Yo quiero que se vaya llevando esto en su corazón. No es de cuando Dios dijo, tú sabes, sea la luz. En este principio, recuerde que hay algo que se llaman ángeles, que estaban primero que nosotros. Entonces sí había una población y fueron miríades, millares de ángeles. Había. Les voy a dar otro clue, no voy a entrar mucho allí. Pero si luego Él dice y separó las aguas de la tierra, entonces había tierra antes. Pero hubo un caos. Porque Él lo que dice fue y separó las aguas de la tierra, sepárense. Y a uno llamó mar y a otro llamó tierra. Pero Él lo separó. Él comenzó a ordenar. Después vamos a entrar allí. Solamente yo lo que quiero es apuntarles bien fuerte el principio. ¿Ve que está interesante? Y tenemos que conocer eso, tenemos que saberlo. Tenemos. ¿Cómo no vamos a saber cómo nuestro Padre inició todas las cosas? ¿Cómo no vamos a saber el principio de cómo hizo las cosas un diseñador perfecto, alto en inteligencia y sabiduría, que todo lo hizo, todo con su poder, con el poder de su palabra, y con su poder de su palabra la sostiene, que dio mandamiento desde el principio, y ese mandamiento siguen en vigencia hasta aquel día, hasta aquí. Cáiganse todas las estrellas. Amén. Tenemos. Ok, entonces ya tenemos, este es el principio. Pero este principio que vemos acá, que ya más o menos le di una ideita de todo lo que va a incluir ese principio, va a tener un final. Porque fue aquí donde Dios entonces establece el tiempo. Entonces tenemos que esta es la eternidad.
tú sabes, ¿no? Y el tiempo, la dimensión en la que nosotros vivimos. Aquí estamos nosotros encajados en un paréntesis de la eternidad, porque ahí iba Dios a tratar también con el pecado, para que el pecado no pasara a la eternidad. El pecado no podía darse en la eternidad. Jamás entonces el hombre hubiera podido tener comunión con Dios porque se hubiera perpetuado. ¿Entendemos? Entonces aquí iba a tratar con todos los asuntos en este paréntesis que está aquí. ¿Ok? Bueno, entonces nosotros medimos todo con el tiempo y por eso, como les dije, nos es muy difícil. Entonces, pero yo creo que esta grafiquita, tú sabes, ¿no? Nos da bastante luz, por lo menos tener una idea humanamente de lo que puede ser. En el pasado se habló del Calvario. En el presente se habla del Calvario y en el futuro se habla, y aún en la eternidad recordaremos al Cordero. Aleluya. O sea, es un mensaje que trasciende. Amén. Es un mensaje que trasciende. Porque cuando estemos en la eternidad vamos a reconocer al Cordero. Amén. Y vamos a saber que Él fue quien nos redimió. Y lo adoraremos como los 24 ancianos. ¡Aleluya! Entonces, la palabra de Dios nos habla del siglo presente, el tiempo, como les dije. Señala la eternidad antes del tiempo. Todo el tiempo le estoy diciendo tiempo. Lo que significa que aquí en el principio también Dios creó el tiempo. Si creó el tiempo, tiene que estar la materia. Y si hubo materia, tiene que estar el espacio. Unas cosas no pueden ir sin el otro. Amén. O sea, científicamente y físicamente van de la mano. ¿Ok? Entonces, cuando la Biblia establece como siglo pasado, está hablando antes de que el tiempo fuera, cuando todo era eternidad. Cuando habla del siglo presente, habla ahora de la dimensión en la que nosotros vivimos, dentro de los límites del tiempo, la materia y el espacio. Amén. Pero cuando habla del siglo futuro, habla cuando ya todo vuelva a ser otra vez eternidad, porque el tiempo terminará. Vamos a ver Apocalipsis 10, 5, 6 dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Qué lindo. Que el tiempo no sería más. Entonces, el tiempo ya no sería más. Pero, y esto me doy mucho gusto con decirlo, y me da gusto volverlo a repetir otra vez. Dios y la palabra son la misma cosa, ¿verdad? Dios y su palabra es lo mismo. ¿Por qué? Recuerde, la palabra es de Dios, aunque fue escrita por hombre, pero fueron inspiradas por Dios. Dios sopló de su aliento sobre ellos y los inspiró. Lo utilizó a cada uno conforme a su carácter, pero muchos de los profetas ni siquiera entendían lo que escribían. ¿Cuántas veces no creyeron que era para su tiempo y era para nosotros? Porque la revelación del misterio de la iglesia, el misterio escondido, fue para nosotros. Ellos no entendían eso. Amén. Entonces, la Biblia, Dios y su palabra es lo mismo, porque Él la sopló, fue el aliento de Dios, en su aliento está la vida, ¿no? Le da vida a las palabras. Jesús es la palabra, es el verbo encarnado. Cuanto más lleno de la palabra de Dios usted está, a esa medida usted está lleno de Jesús, porque Él es la palabra, Él es el verbo. A esa medida. No estoy diciendo que porque sepa mucha Biblia usted es maduro. ¿Entiende? No estoy diciendo eso. Porque puede tener mucha palabra, pero simplemente tener las letras. Pero el soplo de Dios, el espíritu de la letra, no entenderla, no conocerla. ¿Entendemos? Entonces, entendemos bien entonces que Dios y su palabra es lo mismo, ¿ok? Entonces, por lo cual, una de las cosas más gloriosas, tú sabes, que tiene las Escrituras,
es que es un libro que trasciende trasciende las dimensiones. La Biblia es un libro que trasciende las dimensiones. Nosotros hoy podemos comenzar a leer, y si usted, por ejemplo, lo lee en el espíritu o algo, ¿no? Usted sabe que se puede trasladar hacia aquel lugar de una manera espiritual, pero hubieron hombres, ¿no?, que fueron trasladados al futuro. Hubieron hombres que fueron trasladados al pasado. Amén. Porque es un libro hiperdimensional, trasciende las dimensiones. La Biblia no está sujeta a la palabra de Dios únicamente al siglo presente, no lo está. Y vamos a dar algunos ejemplos de estos varones que fueron sacados para que entendamos cómo Dios habita en la eternidad. Los sacó de la dimensión del tiempo, o sea, del siglo presente, para que entendamos. A algunos los llevó a la dimensión del pasado, a otros del pasado, inclusive en el tiempo, dentro del tiempo, ¿sí?, dentro del mismo tiempo, pero lo llevó a siglos pasados. Dentro del mismo tiempo los llevó a siglos futuros, pero también los llevó al futuro del siglo presente. Lo llevó dentro del tiempo el pasado y al futuro, pero también lo trasladó al siglo futuro. También los trasladó al siglo futuro, a la eternidad. Y de ahí hay varios. Solamente voy a tocar así por encima. ¿Usted me entiende? Por ejemplo, tenemos el apóstol Juan. El apóstol Juan, por ejemplo, eso fue un hombre que hoy nosotros tenemos el libro Apocalipsis. ¿Cuánto conocemos? Quizás no conocemos mucho de Apocalipsis, pero algo sabemos. ¿Verdad que sí? Algo sabemos. Sabemos ya mismo de inmediatamente nos podemos dar cuenta que hay cosas del Apocalipsis que la estamos mirando ya. Nosotros sabemos que estamos viviendo ya épocas apocalípticas. Nosotros sabemos hoy que estamos en principio de dolores. ¿Verdad que sí? Porque lo compara a sí mismo Jesús como una mujer de parto, ¿no? Que cuando comenzaran a ver estas cosas eran principios de dolores. Los principios de dolores lo estamos viendo y creo que no están tan suaves, tan como fuertecitos, porque toda esta agenda que tenemos hoy en día nos señala unos dolores bien fuertes. Fuertecitos ya, no todavía para parir, pero sí, ¿entiendes? Todavía para parir es más fuerte de ahí. ¿Ok? Pero sí, quiero que vayan conmigo en esto. Entonces conocemos un poquito y nos podemos dar cuenta por las señales de los tiempos y lo que está pasando, que estamos viviendo ya principios de dolores y épocas apocalípticas. Cosas que nunca habíamos visto jamás. Cosas que jamás nos hubiésemos imaginado y como que ocurren de la noche a la mañana. Tú sabes, va rapidito, ¿no? Van rápido. O sea, ya no hay vuelta atrás. Lo que está escrito, escrito está. Podemos orar lo que usted quiera, Dios puede alargar un poquito su misericordia, pero lo que está escrito, escrito está. Entonces, Juan, estando él preso por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo, estaba preso en la isla de Patmos. Estando él en el día del Señor, que era el primer día de la semana, el domingo, dice que él estaba en oración en el Espíritu. Él estaba en el Espíritu, estaba orando. Tú sabes, en el Espíritu tuvo una visión estando en la isla de Patmos. Tuvo una visión de Jesús glorificado, unos 60 años más o menos después que ya Jesús ascendió a los cielos. Él tiene esa visión, ustedes saben que lo describe muy bien, el pelo como blanco, como lana, como el anciano de día, el cinturón dorado, etcétera. Ustedes han visto esa descripción de Juan. Él inclusive, tú sabes, fue tan fuerte el poder que había, la unción tan fuerte que había, que cayó como muerto. Y él le tuvo que poner la mano, tú sabes, no a él, para que él recobrara fuerza. Él decía, yo soy el que vivo y estuve muerto, por aquí que vivo y tengo las llaves del infierno. Oh my God, tremendo. Y del Hades, tremendamente. Ahora, después que él le da, para las 7 iglesias, le da un mensaje, para las 7 iglesias de Asia que estaban en ese tiempo, le dice, sube acá. Pero le habló el espíritu de él. Sube acá, le dijo. Y dice él que cuando le dijo, sube acá, dice,
Eso es, el espíritu se iba a mover a velocidad como los ángeles, así, velocidad luz. Sube acá. Y cuando te va ahí a la puerta, cuando traspasa allí la puerta, ya todos conocemos un poquito, aunque sea, ¿verdad?, de la visión que tuvo Juan allí cuando cruzó esa puerta. Pero lo que yo quiero señalarle es que cuando él le dijo, sube acá, y le habló el espíritu de Juan, él está en pasmo. Pero si le dijo, sube, fue que lo sacó, ¿no?, y lo llevó a la eternidad, al siglo futuro. ¿Por qué sé que fue a la eternidad, al siglo futuro? Porque este libro de Apocalipsis ya tiene más de 2000 años que se escribió. Y le mostró cosas. Solamente encontré la vista de esto, que es el ángel que va a encadenar a Satanás. Pero en realidad recuérdese todo lo que él vio allí, ¿no? Cuando subió, fue tremendo. Él vio el trono, él vio el cordero, él vio todo eso. Y después, recuerdan la parte que dice, y lloraba yo mucho, porque el cordero estaba, ¿no?, con un rollo, con 7 sellos, que nadie se atrevía ni a mirarlo ni a abrirlo siquiera. Y él dice que era como un cordero inmolado y que estaba a la derecha del Padre. El Padre le pasa el rollo, él comienza a llorar y dice, aquí que no se llame ni en el cielo ni en la tierra, y comienza a llorar, ¿no?, que fuera digno de abrir el rollo. ¿Por qué lloraba Juan? Juan lloraba porque él sabía que en ese rollo, con esos 7 sellos, estaba el destino de la humanidad. Él sabía que la tierra estaba en decadencia. Imagínense, cuando eso estaba, el imperio romano era el que estaba en vigencia, perseguían a los cristianos, etcétera, etcétera. Entonces él clamaba mucho por eso. Y el destino de la humanidad, si nadie era digno de abrirlo, no iban a saber qué era lo que iba a pasar luego con la humanidad en el futuro. Pero ¿qué dijo el ángel en fuerte y alta voz? No llore, he aquí que el león de la tribu de Judá ha vencido. Amén. Y es digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y comenzó Jesús frente a él a desatar un sello. Entonces vinieron allí, ¿qué? El juicio de las copas, el juicio de las trompetas, los caballos. O sea, le mostró todo lo que venía. Pero él vio todas las cosas que pasaban frente a él. Escúcheme que esta es la parte importante de esto. Él vio las cosas cuando estaban sucediendo. O sea, ya estaban sucediendo en el futuro. En el futuro para él, de su tiempo, eran las cosas que sucederían. Esas cosas que sucederían, que todavía no están pasando, pero que ya pasaron. Pero que ya pasaron. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la eternidad no hay tiempo. Dios vive en un eterno presente. Dios no fue de que allá cuando venga, no, y ya todo está hecho frente a Él. Lo que nos sorprendemos de las cosas somos nosotros, no Dios. Aún el Calvario, aún el sacrificio de Cristo. ¿Qué dijo Pedro en su primera carta? ¿Qué dijo Pedro? Si invocáis por el Padre, aquel que no hace excepción de personas, sino que da a cada uno conforme a sus obras, caminad con mucho temor, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, no con oro ni plata, sino con la sangre de un cordero, inmolado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación, inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero revelado a vosotros en los posteros tiempos, por amor a vosotros. ¿Entiendes? O sea que fue desde antes de la fundación del mundo, ya todo había pasado. Le digo, desde la eternidad Él fue inmolado. Ya todo pasó. Nosotros somos los que estamos dentro de los límites del tiempo para ver cuándo pasen las cosas. Pero para Dios, nada lo que pueda pasar en la tierra lo va a escoger a Dios de sorpresa ni desprevenido. Alabado sea Dios, aleluya. No lo va a coger desprevenido, no lo va a coger de sorpresa, absolutamente antes. Nuestra ventaja es
que como Él mora en la eternidad y no dentro del tiempo, Él tiene la solución para todo ya. Que fue lo que el diablo no se percató. Se le olvidó en su soberbia que Él era una criatura, pero que Dios era el creador. Amén. Que Dios lo había creado. Que Él sí podía estar. Él tuvo un principio. El diablo tuvo un principio y también va a tener un final. Pero Dios el creador ni tiene principio ni tiene final. Y cuando pensó que le iba a dar un gran problema, Él no sabía que ya Dios tenía la solución y ya lo había solucionado todo. Amén. That is beautiful. Tenemos también a Moisés. De Moisés nosotros tenemos por lo menos, tú sabes, ¿no?, que discernir que Moisés, si escribió el Pentateuco, Dios tuvo, vamos a poner que Moisés estaba viviendo en este tiempo, para él escribir el Pentateuco y en el orden y los detalles y las más mínimas cositas, tú sabes, ¿no?, que habló de los detalles de la creación, solamente que Dios se los revelara de una manera tan magistral y tan perfecta, y los secretos escondidos de Dios en el libro de Génesis, como le dije anteriormente, lo del ADN, le puedo decir muchas otras cosas más. Eso se lo tuvo que haber revelado Dios. Y para él describirlo de tal forma y de tal manera, tuvo que haberlo trasladado cuando ocurrió. Amén. Tengo que hablar de que cuando ocurrió, ahí estoy hablando del pasado, aunque todas las cosas ante Dios fueron en la eternidad de todas maneras, pero dentro de nuestro tiempo sería en el pasado de nuestra dimensión. Ahora, si pensamos en Dios, pudo haberlo llevado a esta época. Porque todo está frente a Él, no lo podemos limitar a Él, al tiempo. ¿Entendemos? Así mismo como Jesús, cuando Pedro le dijo, con la sangre de Cristo, como un cordero inmolado antes de la fundación del mundo, pero él fue inmolado, sí, él fue crucificado, sí, pero fue dentro de esta dimensión, ¿sí o no? Que para nosotros fue dentro de esta dimensión, pero para Dios fue antes de la fundación del mundo, ya todo eso pasó. ¿Tenemos? Entonces, así mismo todo lo demás. Siempre lleven en su corazón y en su mente, para Dios no hay nada nuevo. Para nosotros sí. Pero a nosotros nos falta por aprender mucho más de lo que hemos aprendido. Pero para Dios no, Dios todo lo sabe. Amén. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente. Nunca lo comparemos con nosotros ni lo igualemos. Que ese ha sido el error nuestro, refiriéndome al hombre. Tenemos al profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel fue un profeta de lo más grande, que tuvo visiones pero poderosas. El profeta Ezequiel tuvo visiones del trono de Dios, de la gloria de Dios. Le llamaban el profeta de la gloria, porque él tuvo visiones de la gloria de Dios. Increíble. Increíble. Ese vio querubines, vio serafines, bueno, etcétera. Tú sabes, vio Ezequiel. ¿Okay? Él estaba cautivo en Babilonia, y estando cautivo en Babilonia, tuvo una visión. Lo que me atrajo mucho la atención es, él describe la visión, y todo lo que me atrajo la atención es que él lo está mirando, pero él dice que ese personaje que describe como un brillo refulgente de los lomos hacia arriba y de hacia abajo, tú sabes, era como fuego. Lo que a mí me impacta es que dice que lo cogió así como, tú sabes, como si lo cogiera por la cabeza, ¿no? Tú sabes, ¿no? Y lo sacó. ¿Ok? Lo cogió y lo sacó. Y lo llevó a la ciudad de Jerusalén. Porque él clamaba, tú sabes, ¿no? Cuando en ese momento estaba clamándole a Dios que por qué tanto sufrimiento, que ellos estaban cautivos, que si eran su pueblo, bueno, etcétera, etcétera. Entonces Dios lo saca, lo ala. Lo que me gusta es que dice, me levantó entre el cielo y la tierra. O sea, lo levantó en nuestra dimensión, en nuestra propia dimensión, pero lo llevó a Jerusalén.
Y para que marcara inclusive los hombres, le pusieron una marca en la frente a aquellos que sentían dolor, ¿no? Por la injusticia, etcétera, etcétera. Pero le va a mostrar por qué habían ido cautivos. Le va a mostrar, tú sabes, ¿no? Por qué. Pero los lleva a un tiempo, los lleva a Jerusalén, pero en un tiempo atrás, al del pasado. Amén. Al decirlo y me levantó, yo entiendo también, tú sabes, ¿no? Que lo sacó del Espíritu y lo llevó a Jerusalén. Y lo lleva a Jerusalén para mostrarle a él por qué estaban, tú sabes, disciplinados con la cautividad. ¿Por qué estaban cautivos en Babilonia? Porque se habían vuelto, tú sabes, ¿no? A los ídolos. Y si usted se lee ese capítulo 8, da pena. Todas las cosas en el lugar santo tenían. En el lugar santo dice que había una puerta, la pasó al atrio. Esto fue lo que vieron. Las mujeres se endechaban por Tamuz, el famoso ídolo Tamuz. Después dice, lo llevó al lugar santo, le dijo, ¿cómo se dice? Como que rasgara la pared. Que hollara la pared, oyó en la pared, había una puerta. Cuando traspasó la puerta, las paredes estaban llenas de reptiles y de bestias abominables y dibujos. Y eso, y dice que habían hombres, 25 hombres, echando el incienso, quemando el incienso, tú sabes, ¿no? A todas esas abominaciones. Entonces, por causa, tú sabes, ¿no? de su idolatría, por causa de que lo habían abandonado, ese era el castigo que ellos estaban pasando en ese momento. Estaban cautivos en Babilonia. De ahí ustedes saben que pasó Daniel, pasó Jeremías, Nehemías, hasta que vino hasta Ciro. Todo eso fue hasta Ciro el de Persia, que fue cuando le dio la salida para ir a restaurar las paredes de Jerusalén. Amén. Ese fue Ezequiel. Tenemos al rey David. El rey David fue el segundo rey de Israel. David fue tremendo profeta de Dios también. No solamente fue rey, David fue profeta. Dios le mostró cosas increíbles. Los salmos están llenos de profecías mesiánicas. Es increíble. Dios le mostró a David. David fue quien habló del nuevo sacerdocio que vendría, el sacerdocio según el orden de Melquisedec. David vio cuando el Mesías Jesús entró al cielo, subió y entró. ¿Saben el Salmo? Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y le contestaron, ¿quién es el Rey de Gloria? Él es. Y después volvió otra vez y le preguntaron, porque ¿quién era que estaba allá afuera cuando habían sido cerradas la puerta a la entrada del trono? Amén. Y quien habla es el Salmo 110. El Salmo 110 es David. Todas esas cosas le fueron reveladas a él. Todas esas cosas le fueron mostradas a él. Y ya cuando él contestó y dice, Jehová de los ejércitos, él es el Rey de Gloria, esa puerta se abrieron enseguida. Amén. Pero todas esas visiones las tuvo, él fue quien las tuvo. Él fue el que cuando vino luego a reinar, viendo que el arca había sido llevada por los filisteos. Recuerden que les dije que el arca, todavía antes de Saúl habían estado peleando cuando entró Josué con los filisteos y no sé cuánto. Un tiempo después, cuando Josué entró, Josué puso el arca, el tabernáculo de Moisés, lo puso en Silo, en Gabaón. Lo puso allí. Ahí estaba el arca, que es símbolo de la presencia de Dios, donde se manifestaba la presencia de Dios. Allí estaba el arca. Entonces, cuando vino el reinado de Saúl, Israel imagínense la condición en que estaba Saúl, que le importaba más lo que la gente pensara que lo que pensara Dios. La condición en que estaba Saúl, como se enorgulleció persiguiendo a David. Ya sabemos todas las atrocidades de Saúl. Se levantó guerra, los filisteos vinieron. Dios siempre iba a usar a los enemigos para disciplinarlos.
Y ellos comenzaron a perder, estaban perdiendo. Enseguida dijo, vamos a buscar el arca, pensando que al traer el arca, Dios se iba a ver comprometido a hacerlo ganar, porque tenía que demostrar que él era más fuerte. Lo que el hombre todavía no acaba de aprender es que Dios no tiene que demostrarle a nadie quién Él es, porque Él sabe quién Él es. Y Él sabe que Él es el único Dios y que todos son falsos. Entonces, cuando trajeron el arca, para sorpresa de ellos, ahí murieron como 30,000 más. No solamente eso, sino que los filisteos se llevaron el arca. Cuando ese sacerdote era Elí, cayó muerto. Fue en tiempo del sacerdocio de Elí, cayó muerto Elí cuando le dieron la noticia. Amén, por los hijos, ya sabemos la historia. Y así tuvo el arca por allá como unos 20 años. Cuando viene luego David a reinar, eso fue en tiempo, vino Saúl, después vino David. Pero Saúl nunca se ocupó de buscar el arca. Cuando David vino, David era un muchacho que tenía comunión con Dios desde jovencito, allá en el desierto, en la soledad del desierto, pastoreando las ovejas del Padre. Él tenía comunión. Ese muchacho tuvo todo el tiempo del mundo, pues tú sabes, ¿no? Para hablar con Dios, desarrollar una comunión con Dios, tener realmente, tú sabes, y mira cómo nos cuesta, ¿verdad? De que encerrarnos solos y eso. Siempre necesitamos gente, no podemos tener esa intimidad con Dios. ¿Cuánto dificulta, Siempre queremos todo, pero él tenía todo ese tiempo del mundo y aprovechó el tiempo. Aprovechó ese tiempo. Estos salmos preciosos, la mayoría los escribió él allí en el desierto. Escribió de sus aventuras, de todo lo que le sucedió en el desierto, y allí fomentó su fe. Cuando tuvo que confrontar leones, todos sabemos, el oso, todo lo que puede aparecer en un desierto. Y allí, al conocer a Dios, ¿quién puede llegarlo a conocer un poquito y no amarlo? David se deleitaba en adorar a Dios, y sabemos ya por sus salmos, descubre su alma. En los salmos podemos ver el corazón de este hombre cuando aún era muchacho. Amén. Podemos verlo. Cuando Saúl ya llega a ser rey del reino del norte y reino del sur, que se habían estado divididos, él llega a ser ya completamente rey de ambas partes. Cuando él es completamente rey de ambas partes, enseguida dice, hey, hay que buscar el arca, hay que buscar la presencia de Dios. Y enseguidita organiza para ir a buscar el arca. Estaba en casa de los filisteos. No voy a narrar la historia, todo, yo creo que lo conocemos. No. El caso es que cuando ya viene entrando, porque su interés, él sabía, hermano querido, él sabía que si él traía el arca, el pueblo iba a ser bendecido. El pueblo iba a ser bendecido porque cuando está la presencia de Dios hay bendición. Y al traer el arca, símbolo de la presencia de Dios, el pueblo iba a ser bendecido y fue a buscarlo. Y aquí podemos ver, ponme el arca un momentito. El arca. Ya todos sabemos los dos querubines. Cada una de esas piezas están bien. Cuando usted lo busca en YouTube, todas esas piezas están bien descritas para el que ama estudiar la palabra, puede meterse allí. Este era el arca, aquí estaba la presencia de Dios. Esto él quería traerlo y tenía que ser sobre los hombros de los levitas, porque en ese tiempo eran levitas. Sobre los hombros de los levitas, que tenía que llevarlo, porque ¿qué significa eso? Que sobre ellos estaba la responsabilidad de la presencia de Dios, como hoy muere en nosotros, pero está en nuestra responsabilidad llevarla. Amén. Vamos, entonces vemos a David. Cuando David logra, ahí ya está entrando a Jerusalén con el arca. Ese hombre iba con un gozo tremendo. Ahora, ¿por qué él la lleva a Jerusalén? A él la lleva a Jerusalén. Mire todo lo que a David le fue revelado. La lleva a Jerusalén porque a él le había sido revelado que vendría un nuevo sacerdocio, según el orden de Melquisedec, que el orden levítico dejaría de ser. Esto no podía estar hacia la intemperie, eso tenía que estar en el lugar santísimo. Y él vino y lo trajo en una cabañita nada más, así como un canopy, del mismo tamaño
del lugar santísimo, o sea, pequeño, que era el lugar más pequeño que había en el tabernáculo. Entonces lo trajo ahí y lo puso a la vista del pueblo. Mire cómo él danzaba con gozo, con alegría, y todo el pueblo comenzó, o sea que él inició una nueva liturgia. Inclusive David hizo instrumentos para tocarle al Señor, porque los instrumentos que son para tocarle a Dios no se le pueden tocar al mundo, no pueden ser usados para otro uso, sino únicamente para alabanza al Señor, y eso tiene también una gran enseñanza. Amén. Pues míralo como ahí él iba. Dame la otra. Él estaba feliz, mírelo, iba con gozo. Iba con gozo. ¿Sabe qué? Mi deseo en mi corazón es que nosotros lleguemos a hacernos tan viles como él, que no nos importe la postura, ni nos importe nada, sino que cuando nosotros nos reunamos, o sea, a celebrar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Su paciencia, su amor, su misericordia, su fidelidad, la salvación que nos ha dado. Óigame, eso es digno de ser celebrado. Mejor que un cumpleaños de nadie, hermano. Celebremos al Señor. Cuando nos reunimos aquí, es a celebrar al Señor. Cuando nos reunimos aquí, pero hágalo con entendimiento. Wow, piensa en todo lo que ha hecho en ti. Piensa en todo lo que ha hecho en ti. Y vas a ver que la alabanza te fluirá solito. Solito, y te alegrarás. Ese hombre iba. Eso deleitaba a Dios. Este era un rey, todo un rey. No le dio vergüenza quitarse las ropas reales frente al pueblo, como diciendo: yo soy uno igual que usted, el grande y el único rey es él. Amén. La esposa se burló de él. La esposa se burló. Mira, delante de las doncellas, mira cómo te quitaste. Él sabía que él le danzaba a un rey que estaba sobre todos los reyes de la tierra. Todo, mire, nuestra adoración, nuestra alabanza va a depender de lo que Dios sea para ti, del concepto que tú tengas de Dios, de lo grande que sea Dios en tu vida. De ahí va a depender tu alabanza y tu adoración. Te va a importar comer tierra, te va a importar lo que sea. Tú sabes que tú estás frente al más grande de lo grande, el Dios Todopoderoso, que interpreta tu corazón cuando tú haces lo que haces. ¿Comprende? A esa medida, los servicios, mire, en el Levítico eran como las misas, eran ya cosas ya establecidas, en el orden establecido, ahí se sabía ya lo que iba a hacer. Ahora, según el orden de Melquisedec, hay libertad de alabanza, hay libertad de adoración. Por eso es que me gusta que dejen que el Espíritu Santo, y hasta que Él no fluya, y hasta que Él no, aunque me cojan 3 horas, no me importa, el que se canse está a la puerta. Pero hay que dejar que el Espíritu Santo comience. Porque el único que le puede presentar algo al Señor, que el Señor se agrade, cuando el Espíritu Santo lo hace. No es que nosotros nos presentemos con cara religiosa y con repeticiones de credo, como que si estuviéramos rezando. No, es derramar nuestro corazón con verdad frente a Él. Porque al final, nuestro corazón está todo desnudo frente a Él. ¿Comprendemos? Entonces tenemos que llegar a ese punto donde abramos nuestro corazón completamente. Yo sé que tú lo sabes todo, pero yo te lo quiero contar, porque esa bendición es para mí sacar. Porque Él lo sabe, y lo sabe mejor que yo. La necesidad es tuya, Él la sabe mejor que tú, la de cada uno Él la sabe mejor. Pero hay algo que te libera, hay algo. Por eso a Él le gusta que se lo diga. ¿Usted se cree que Él no sabía dónde estaba Adán cuando le... Ay... ¿Usted cree que Él no sabía dónde estaba Adán? Cuando le dijo: Adán, ¿dónde tú estás? ¿Acaso no sabría de dónde estaba? Él quería, le estaba dando la oportunidad. Él debió haber salido de una vez. Se escondió. Él sabía que estaba escondido. Pero bueno, eso no va ahora todavía. Le puedo hablar de Pablo. Usted sabe que Pablo fue llevado al tercer cielo. Pablo también fue trasladado al tercer cielo. Entonces, todas esas cosas, por supuesto, recuerda que carne y sangre no entrarán, es el Espíritu. Tú sabes, ¿no? Entonces, la Biblia es un libro hiperdimensional, pasa las dimensiones, y Dios puede llevar al hombre donde Él quiera, porque Él es el creador del tiempo. Si te quiere sacar del tiempo, llevarte a su eternidad, Él lo hace.
Con esto no digo que nosotros tenemos que estar buscando experiencias místicas, buscándolas, ¿sabes? Esto es que Dios lo haga Él en su libre voluntad. Porque a veces el hombre se pone a tratar de buscar misticismo y a tratar de buscar, y lo que sucede es que como en el reino espiritual, el diablo es más astuto, porque ese es su reino también, es un reino espiritual de tinieblas, pero es un reino espiritual. Es muy fácil pasarte la línea y hacerte sentir, que él sabe también eso, él obra en los sentidos. Amén. Entonces, es cuando Dios lo hace. Y cuando Dios lo hace, no es solamente para que tú te sientas, tú sabes que tú eres muy especial. No, es para darte. Es con un propósito, te da una enmienda, una tarea, y prepárate porque las pruebas te vienen más duras todavía. Porque al que más le da, más fuerte le viene. Amén. Y más le demanda. ¿Estamos? Ok. Bueno, ya yo le dije esto de antemano que como él no tiene principio ni fin, Él es eterno, la eternidad está en Él, ¿entiendes? Y el fin de todo lo creado, Él es el principio y fin de todo lo creado. Y esto que está acá, miren bien, Él mismo es el eterno, la eternidad está en Él, en su ser sin principio ni fin. Él es el principio y fin de todo lo creado. Este statement que está aquí fue lo que Pablo quiso decirle en el Areópago, cuando él fue a Atenas. Y había muchos niños con muchos dioses. De los griegos, por naturaleza, siempre andan buscando qué nuevos dioses hay que les falta por conocer. Tienen muchos dioses. Entonces, siempre ellos piensan que hay algunos que les falta. Entonces, aunque tenían muchos nichos con ídolos, siempre tenían uno vacío. Y le pusieron a ese al Dios desconocido. O sea, cuando conozcamos uno, lo ponen allí y dejan otro abierto para cuando venga el otro, que aún le falta por conocer. Así eran ellos, buscando siempre eso. Entonces, cuando Pablo vio eso, muy sabio Pablo, él vio todo, no le comenzó diciendo idólatra, no le comenzó diciendo nada de eso. Al contrario, le dijo, wow, veo que ustedes son muy religiosos. Tú sabes, tienen mucho, ellos, me imagino que ellos se sintieron hasta halagados. Se sintieron halagados, porque le dijo, veo en todo que ustedes son muy religiosos, son muy devotos. Yo me imagino a ellos, sí, nosotros somos religiosos. Dice, pero este que está aquí, al Dios desconocido, de ese del que yo le quiero hablar. Imagínense la atención que le pusieron a Pablo. Por fin, ahí viene uno que nosotros no conocemos, ¿entiendes? Ahí viene uno que no conocemos. Y lo voy a leer porque quiero hacerle énfasis a algunos detallitos. Está en Hechos 7, 24 al 28. Y dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento y todas las cosas. Y de una sangre nada más, ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. ¿Dónde puso Dios al hombre para que habitara? ¿Dónde? Sobre la faz de la tierra. Y les ha fijado de antemano, prefijado el orden de los tiempos. ¿Quién hizo el tiempo? ¿Quién creó el tiempo? Y los límites de su habitación. O sea, Dios le puso al hombre límites donde iba a habitar, y Dios decidió que el hombre habitara en el planeta Tierra. Fue lo que Él acondicionó. Por eso personalmente no creo jamás que vamos a encontrar vida ni en Marte, ni en Júpiter, ni en ningún lugar. Porque la Biblia me dice a mí que Él le puso ya, le prefijó el orden de los tiempos, de antemano fijó los límites
de su habitación. Ya Dios lo hizo eso. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Amén. Así es que entendemos ya, entiende que eternidad implica no tener comienzo ni fin. Que la Biblia no comienza a nosotros diciéndonos cómo se originó Dios, sino que nos dijo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, indicando entonces el registro que desde el principio del registro de los tiempos, desde muy al principio, Dios ya existía. Y que todo lo que fue hecho en el cielo y en la tierra y todo cuanto ello hay, fue hecho por Elohim, el Dios creador que hizo todas las cosas. Amén. Sus leyes, que Dios me los bendiga, y continuaremos ya cuando el Señor me los vuelva a permitir.